buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, soy Ignasi y seguimos haciendo entrevistas, dando valor, cada uno en su casita, pero nos tomamos el tiempo de explicar cosas que consideramos interesantes y esperamos que a vosotros también os resulte interesante, que para eso son estas charlas. Y pues estoy tirando un poco de agenda para estas primeras entrevistas y en esta ocasión tenemos a Federico Fernández, que es amigo personal. Hoy estoy muy contento que estés aquí. Federico, ¿cómo estás? Hola Ignasi, ¿qué tal? Muy contento de estar con vos y con la gente de Spanish Libertarian. O sea, es el canal, digamos, el canal liberal de más crecimiento de los últimos 2 años y haces un trabajo espectacular. Ha ayudado a que mucha gente conozca un montón de pensadores de la libertad de Argentina, del resto de América Latina, de España, por supuesto, que mucha gente que no es hablante de español los haya conocido gracias a los videos subtitulados que haces, así que contentísimo de estar acá con vos. Bueno, pues muchas gracias y la verdad que lo has clavado. La idea de este canal es como mínimo dar contenido a las personas que compartimos el idioma, que es el castellano, que culturalmente tenemos nuestras diferencias, pero nos podemos entender y para eso estamos. Quiero tratar una serie de temas contigo, pero quizás antes de entrar a hablar que si esto o lo otro, estaría bien que si puedes un poco te presentes para quien no te conozca. Yo sé que eres el presidente de Bases, sé que estás aquí en Europa y tienes mucha perspectiva, ¿no?, de las diferencias entre Europa y Latinoamérica. A ver, un poco si pudieras introducir como mínimo en tu parte de activismo en el mundo este de la libertad y demás. Sí, con gusto. Bueno, mira, yo soy Federico Fernández, soy argentino de origen, soy presidente de la Fundación Bases desde sus inicios en el año 2004. La Fundación Bases empezó en Rosario, Argentina, con un grupo de gente que estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en el país, que claramente en eso teníamos razón porque estaban pasando cosas muy malas en el país y lo que vino después, desgraciadamente, nos dio la razón. Y también creíamos que más allá de todas cuestiones de activismo político, nuestro rol y lo que mejor podíamos hacer nosotros y que también era necesario era hacer una tarea de difusión de ideas. Y empezamos con una difusión de ideas más bien académica, exclusivamente académica, con congresos, sobre todo, y seguimos en ese carril, pero también estamos haciendo otro tipo de cosas, eventos más para llegar a otro tipo de público, más generales. Tenemos una presencia online muy grande, estamos muy contentos con eso. Nuestro programa online, que ahora está por la nueva edición, comienza ahora en abril. El año pasado tuvo más de 1.000 participantes y gente de 25 países distintos. Y también, bueno, el año pasado lanzamos una campaña muy interesante para remover la estatua del Che Guevara que hay en nuestra ciudad, en Rosario, que fue muy exitosa y nos llevó a aparecer en publicaciones como The Economist, El País de España, por ejemplo, la revista Newsweek, muchísimos, bueno, todos los medios de Argentina, un montón de medios a nivel latinoamericano. Así que nos dio también eso mucha relevancia y sobre todo le dio mucha visibilidad al hecho de que el Che Guevara es un asesino. Así que bueno, esa es mi pata argentina y siempre he estado Argentina, para bien y para mal, digamos, siempre está presente en mi vida. Para seguir dando este mensaje un poco más positivo, decías antes que crees que algo está cambiando en Argentina. En conversaciones privadas me has dicho que el peronismo terminó y que puede que ese cambio, esa cosa que se puede ver notoriamente que hablamos de otra etapa, es la llegada de Macri. Entonces, yo sé que mucha gente no le va a gustar esta reflexión, pero a ver si me puedes argumentar y cambiar un poco, argumentar y para hablar de ese cambio que crees que está aconteciendo según tu punto de vista. Sí, con gusto. Este es un tema que es una de las cosas que más optimista me hace ser. Yo soy en general, digamos, yo creo que tanto Argentina como Sudamérica están ingresando, digamos, en algo que va a ser una suerte de ciclo virtuoso. Creo que sí, a ver, sin caer en utopías ni nada por el estilo, pero creo que nuestros países van tendiendo a una mayor normalidad, una mayor racionalidad en economía, en política, ¿entendés? Y bueno, va a haber seguro que siempre hay turbulencias, digamos, en Sudamérica, pero las cosas van a ir para mejor, Y en el caso de Argentina en particular, yo creo que
a ver, para no extenderme demasiado, pero creo que el peronismo ya tiene más de 70 años. En Argentina tenemos un dicho, no sé si lo tiene en España, no hay mal que dure 100 años. Bueno, el peronismo ya tiene 70. Yo sé que esta no es la hipótesis más científica, pero lo que sí, a ver, para empezar, el peronismo ya es muy largo. O sea, ya es un fenómeno histórico muy largo. Son 70 años de predominio político absoluto, porque desde el ingreso del peronismo en la política argentina, todos los demás partidos también se volvieron peronistas, incluso los militares que daban golpes de Estado querían ser peronistas, o sea, todos querían hacer peronismo. Perdón un inciso, antes de seguir con tu argumento, quizás estaría bien definir, lo que pasa es que esto igual nos lleva 3 o 4 horas, ¿qué es el peronismo, no? Porque parece ser este movimiento de izquierdas, pero Perón era tan amigo de Franco y Mussolini, si no estoy mal informado, entonces define un poco eso, si quieres, para los que no somos de Argentina, bueno, y luego pues puedes seguir con la argumentación, por favor. Perón estuvo exiliado en la España de Franco, o sea, no nos olvidemos, sí. Y a ver, el peronismo, mira, definir al peronismo sí, tal cual, podemos estar hablando hasta pasado mañana. Yo lo que diría es lo siguiente, el peronismo es el iniciador, desgraciadamente, porque es una novedad argentina, digamos, es el iniciador del populismo contemporáneo. O sea, el primer gobierno populista del siglo XX, o sea, populismo como lo entendemos actualmente, es el de Perón en el 46. Y el peronismo como tal ha sido siempre... Ludwig von Mises, un economista de la Escuela Austríaca de Economía, un economista brillante, él acuñó un término, de destruccionismo. Él lo que decía era que muchos gobiernos lo que hacían era, en base a lo que generaciones anteriores habían acumulado en sistemas de una economía más abierta, quizás de una economía no perfectamente abierta, pero una economía mucho más abierta y mucho más libre, en un orden más capitalista, todo eso que se había acumulado, venían ciertos gobiernos, los destruccionistas, a mí me parece que el término es perfecto, y destruían todo eso, quemaban todo ese capital, porque el populismo en ese sentido es destruccionista, no crea nada, no invierte, no capacita, simplemente vive de lo acumulado por los anteriores. Perón, en el 46, y esta es una frase de él, Perón por supuesto era un pedante, pero él dijo que él llegó a Argentina, fue a visitar el Banco Central y no podía caminar porque los pasillos estaban llenos de oro. Ese problema lo solucionó porque lo saqueó al Banco Central, digamos. Después de él se pudo caminar muy, muy fácilmente adentro del Banco Central. Pero el punto es, él llegó a un país que todavía era un país rico, porque Argentina, previo al peronismo, era un país rico. Argentina en los 20 y los 30 era todavía una de las economías más grandes del mundo, siguiendo las ideas de Alberdi, por eso nosotros nos llamamos bases, porque Alberdi escribió un libro, Las Bases, que fueron el origen de nuestra primera constitución. Una constitución liberal, abierta, que quería un país abierto al mundo, un país que se pobló de inmigrantes, porque Argentina era un país casi vacío. Y Perón heredó ese país, que ya tenía algunos problemas, pero no era el país que es actualmente, y lo saqueó. Y creó una fiesta muy grande durante algunos años, sí, fue una fiesta maravillosa. Por supuesto, después cuando llega la factura, el ticket de la fiesta, y está todo sucio, ahí es el problema, y ahí empezaron los problemas, que incluso se los atribuían a que había muerto Evita, o cualquier cosa. Pero bueno. Pero desgraciadamente, en la mitología que creó el peronismo, esa mitología de destrucción de capital y de reparto, desgraciadamente quedó impregnada en la psiquis de muchísima gente, de una mayoría, o sea, no de todos, pero de una mayoría. Y lamentablemente, por la naturaleza de la competencia electoral, el resto de los partidos políticos, cuando uno inocula el virus populista en un sistema político, es muy difícil salir, porque la naturaleza de la competencia política hace que todos los demás partidos se empiecen a volver populistas. Hay otra frase de Perón que dijo, él le preguntaron cómo era el sistema político argentino, cómo era el votante argentino, y él dijo, bueno, 20% son radicales, 30% conservadores, no sé, 40% X, y no mencionó a los peronistas, y le dicen, ¿y peronistas no? Ah, no, peronistas son todos. Y desgraciadamente en eso tenía razón, el peronismo se volvió la fuerza preponderante de la política argentina. Y ese proceso ya tiene poquito más de 70 años y desgraciadamente ya está mostrando su cara más horrorosa, porque bueno,
la debacle económica argentina es notoria, ya no podemos vivir de recursos acumulados en el pasado porque ya no hay demasiados. El retroceso argentino no es solo respecto de los países de Europa o de Canadá y Australia. Las economías que eran muy similares a las de Argentina eran las de Canadá y Australia. Hoy Argentina no se puede sentar ni a tomar un café. Sí. Entonces tú dices que con la llegada de Macri, que seguro que tienes y puedes tener muchas críticas con él, todo eso está cambiando el signo. ¿Es por Macri o es porque la gente ya se hartó y él lo capitalizó? A mí lo que yo creo, y bueno, vamos a necesitar un tiempo para verlo, pero yo creo que hay un agotamiento respecto del peronismo y del populismo en general. O sea, porque es una receta absolutamente fracasada y bueno, por muchos motivos, y gracias a Dios hasta incluso diría, creo que la destrucción de la fibra social argentina no fue tal como para que el proceso sea irreversible. Argentina, y esto es algo que todavía los peronistas no han tomado nota, gracias a Dios, es que Argentina es el primer país de Latinoamérica que se saca un proceso de estos. El neopopulismo empieza con Chávez en el 99 y se extiende como una mancha de aceite. Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, bueno, algunos países en Centroamérica, Nicaragua, por ejemplo. Argentina es el primer país que se saca ese cáncer a través de una votación. Porque en otros países, o sea, desgraciadamente en Bolivia todavía no pueden, Evo Morales sigue molestando, si bien Evo Morales ya ha perdido un referéndum, pero sigue estando ahí, la amenaza sigue. En Ecuador, que creo que va a tener un gobierno mejor que el de Correa, ganó el sucesor de Correa, una persona que se llama Lenin, además de nombre, ya lo que lo vuelve peligroso de por sí, Lenin Moreno. En Brasil lo lograron y Brasil está también haciendo algo muy importante, no solo por Brasil, sino por toda la región, pero a través de la vía judicial. O sea, y de hecho, desgraciadamente, Lula sigue siendo muy, muy popular y creo que es la persona con más intención de voto, aún cuando todavía no se sabe si para el momento de las elecciones va a estar preso. Pero bueno, sigue siendo la persona con mayor intención de voto. En Argentina, con un partido que hace 10 años prácticamente no existía, porque el partido de Macri es un infante, digamos, tiene 8, 9 años, 10 años, algo así, fueron derrotados no solo a nivel nacional, sino fueron derrotados en la provincia de Buenos Aires, que era la piedra angular del poder peronista, porque en el conurbano bonaerense, que es el lugar más densamente poblado de la Argentina, el peronismo construyó una fábrica de pobres que esperaba que le dé la victoria para siempre. O sea, e incluso esos pobres que el peronismo creó, el peronismo es un crimen de lesa humanidad en muchos aspectos. Yo sé que esto puede sonar extremista, pero el peronismo en Argentina se ha dedicado a crear pobres. O sea, lo ha tenido, la estrategia política del peronismo era crear pobres para conseguir votos, para clientelizarlos, pauperizarlos y conseguir votos de esa manera. El peronismo es un crimen de lesa humanidad. Pero sus víctimas se le han revelado, y yo creo que se van a revelar cada vez más. Yo tengo muchísimos desacuerdos con la política de Macri, en el sentido, yo iría mucho más rápido en un montón de aspectos. También entiendo, sé que es muy fácil, yo estoy acá cómodamente sentado charlando con vos, no es lo mismo, Macri asumió, tenía 12 senadores sobre 70, tiene un panorama político muy complicado, pero al margen de mis desacuerdos, digamos, con la política de Macri, creo que Macri es el emergente, Macri no es el causante, Macri es un emergente de algo que está pasando de abajo hacia arriba, que es el hartazgo respecto del populismo, el cansancio absoluto respecto del peronismo, que yo creo está muriendo. El peronismo viene de perder elecciones varias veces, ya la última vez tuvieron el año pasado, en octubre, tuvieron una derrota histórica, creo que en 2019 van a perder de nuevo. Yo no me sorprendería si en 2023 directamente no tenemos un candidato peronista a la presidencia, o sea, que quizás el peronismo ya no existe más. Creo, hay una frase que dice cómo la gente va a la quiebra y es durante mucho tiempo muy, muy despacio y durante un breve tiempo muy, muy rápido. Yo creo que el peronismo está ingresando en esa fase que es la de muy, muy rápido. En un corto tiempo el descenso va a ser muy rápido. Y creo que Argentina, en la sociedad argentina se está conformando una mayoría que va a ser estable, que demanda otro tipo de cosas, que demanda más racionalidad,
de a poco yo creo que va a demandar más apertura, que demanda que la economía argentina sea una economía más competitiva, más dinámica, que demanda crecimiento, que demanda progreso social, que es lo que el crecimiento y el liberalismo traen. Entonces, creo que vamos hacia una normalización sin caer o sea, no digo Argentina pasado mañana va a ser Suiza, pero sí creo que vamos, y que es una demanda de abajo hacia arriba, y que el hartazgo respecto del peronismo es de abajo hacia arriba. El peronismo no tiene nada para decirle a la gente. Si te parece, cambiamos de tema, que se nos va el tiempo, pero hay temas que quisiera tocar contigo, ni que sea rápidamente. Cogemos el avión, nos vamos a Europa, hace muchos años que vives aquí, y me acuerdo de una frase que me dijiste que es un poco pesimista, pero bueno, también se sabe que a veces hay que ser pesimista y realista también, y si coincide es lo que es. Y dijiste que Europa se desmorona por un poco la izquierda radical o la posibilidad de que se vayan infiltrando malas ideas, y que incluso que los valores fundacionales occidentales se desmoronen porque se infiltran, pues, los enemigos de la libertad, ¿no? Y lo hemos podido ver con ataques terroristas y demás. Un poco así como opinión genérica. ¿Crees que los valores puramente occidentales que nacieron en Europa puede que se vayan a perder? ¿Qué hay de pesimista o qué hay de realista en eso? Sí, mira, lo que tengo de optimista respecto de Sudamérica, desgraciadamente lo tengo pesimista respecto de Europa, con algunas excepciones. Pero sí, respecto al tema de valores, que no es porque yo lo que veo es que sobre Europa se ciernen una serie de tempestades, y o sea, y el tema de los valores es importantísimo, pero desgraciadamente no es la única. Hay otras que también después, si querés, podemos mencionar, pero respecto del tema de valores, yo lo que veo es lo que me parece, y por supuesto puedo estar equivocado, pero lo que veo es que Europa está casi en guerra contra sí misma, y eso es gravísimo. En general, o sea, uno ve, por definirlo de alguna manera, la vida espiritual del continente está sobre ninguna base. Europa reniega de lo que fueron sus principios más fundacionales, por ejemplo, la libertad de expresión o la influencia del cristianismo en la constitución básica de las sociedades, digamos. No estoy hablando únicamente como una cuestión religiosa, sino, a ver, el cristianismo para el mundo, pero para Europa en particular, y para, digamos, los hijos de Europa alrededor del mundo, América Latina, ha sido el principal dador de valores. Las religiones, eso lo decía Chesterton, las religiones son las principales dadoras de valores, y en nuestro caso ha sido siempre el cristianismo. Y hoy el cristianismo en Europa está muy debilitado, las iglesias, muchas iglesias son caricaturas de sí mismas, son como, viste, la imagen, viste cuando uno va a una feria y tienen esos espejos que te distorsionan, son como esa imagen, o sea, no parece ser la realidad. Entonces hay ciertas, hay una cristofobia muy grande. Yo recuerdo que Ratzinger decía que Europa estaba agotada de un cristianismo que no conoce, porque a mí me ha tocado esto, yo sé que es una anécdota, pero me ha tocado, yo no me voy a olvidar nunca estar conversando con una persona que es casi un amigo mío, una persona muy, muy educada en muchos aspectos, fervoroso, no digamos anticristiano, pero sí enemigo de la religiosidad cristiana, típica persona que considera que el cristianismo es casi una imbecilidad, digamos, y en un momento yo hice una mención de Juan el Bautista y no sabía quién era. No sabía quién era, o sea, no estamos hablando, o sea, no es que mencioné un personaje casi ignoto del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es una figura central del Nuevo Testamento y de la constitución del cristianismo. Y no sabía quién era. Entonces, toda esa superficialidad, y bueno, a eso uno le agrega que cada vez más Europa coquetea con ideas que son totalmente hostiles a lo que es su tradición, ya sea desde las ideas así más, o sea, hay desgraciadamente en muchos países un repunte de las izquierdas más radicalizadas, mucho coqueteo con los peores aspectos del Islam, que es una cosa increíble. O sea, hoy las feministas europeas defienden la burka, que es una cosa, o sea,
en Irán las chicas se sacan la burka y en Europa las feministas europeas la defienden. O sea, es una cosa que si eso no es estar en guerra contra todo lo que uno debería defender, yo no sé qué sería estarlo. Relacionándolo un poco con eso, entonces entiendo que tú eres un liberal, pero aparte también eres conservador. O puedo entender que te mueves en esas dos ideologías. ¿Nos podrías hablar un poco también de eso, de tu visión quizás sobre la religión o el aborto o digamos vivir la vida bajo una moralidad de qué es pecado y qué no es pecado? Y no sé, entiendo que si también te adscribes a eso es porque crees que esos valores son buenos per se, para ti o para las sociedades modernas en las que vivimos. Sí, mira, yo creo, a mí me gusta mucho el concepto, viste, conservatarian, viste, que es una mezcla de conservadurismo, pero igualmente una cosa, yo nunca voy a estar a favor de que a nadie se le imponga nada, ¿entendés? O sea, yo creo que es perfectamente compatible ser liberal y vivir tu vida de manera conservadora y adherir a valores conservadores, eh, pero no creo en la imposición. Pero también sí creo, y esto no es una idea mía original, creo que si viviéramos en sociedades más de mercados abiertos, en sociedades más libres en todo sentido, creo que los modos de vida serían mucho más conservadores que los actuales. Porque, por ejemplo, los estados de bienestar han hecho muchísimo por desresponsabilizar a la gente respecto de su destino, cosa que en una sociedad libre vos tenés que ser el responsable de tu destino, nadie te va a venir a salvar. Eh, o sea, por supuesto, habría instituciones caritativas, pero no sería, y las instituciones caritativas estarían enfocadas en ayudar a gente que quiere ayudarse a sí misma. No es como actualmente que los estados de bienestar te premian mientras más desviado estás de conductas que no te favorecen, digamos. O sea, los estados de bienestar hoy, por ejemplo, en muchos países le dan dinero a la gente por tener hijos, pero le dan más dinero si, por ejemplo, sos madre soltera. O sea, eso claramente es un estímulo a ciertos comportamientos. Y, a ver, ese es uno anecdótico casi al lado de otras cosas que pasan. Yo creo que una sociedad libre sería una sociedad con costumbres bastante más conservadoras que las actuales. Yo no, digamos, o sea, no soy, a ver, yo siempre me defino a mí como un mal católico, o sea, no voy mucho a misa, ni nada, pero sí creo y agradezco la influencia que ha tenido el cristianismo y la Iglesia Católica en muchos aspectos de la vida occidental. Creo que la libertad, como la conocemos nosotros, no la podríamos tener si no fuera por la influencia del cristianismo. No me voy a olvidar nunca, hace unos años, un millonario agnóstico de Estados Unidos hizo una donación gigantesca, multimillonaria, a Cáritas. Y alguien le preguntó, le dijo, pero usted es agnóstico, o sea, usted nunca fue católico, no está bautizado, usted no cree en Dios, o sea, es agnóstico. Y él dijo, sí, bueno, pero asumámoslo, sin la Iglesia Católica Occidente no existiría. Y bueno, yo un poco eso creo que eso es un pilar importante de lo que es Occidente. Para seguir ahondando un poco en este tema, entonces, ¿por qué crees que estos valores son buenos? Digamos, la tradición, la familia, la comunidad, la iglesia, la caridad. Estoy de acuerdo contigo en que creo que se está perdiendo. ¿Por qué crees que es bueno o por qué crees que se está perdiendo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a medio o largo plazo? Y mira, se está perdiendo a ver, es una pregunta amplísima. A ver, creo que son muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro ordenamiento social también tienen, no solamente creo, pero seguramente tienen una parte de condicionamiento evolutivo. Creo que son instituciones que tardamos muchísimo en llegar a ellas, y creo que están siendo socavadas por fenómenos que son, por llamar de alguna manera, antinaturales. Creo que sobre todo los estados de bienestar son una forma de desresponsabilizar a la gente que vamos a pagar consecuencias muy grandes por eso, porque tenemos una cantidad de gente cada vez más grande que está casi adicta, digamos, a lo que es el estado providencia actual, sobre todo en Europa.
y un Estado-providencia que subsidia comportamientos que no son positivos en ningún aspecto, ¿no? Ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo individual, o sea, porque son comportamientos que afectan a las personas. La buena noticia es que creo que, a ver, sería difícil, pero aboliendo muchas de las cuestiones de beneficios sociales que tenemos actualmente, mucho de eso cambiaría, porque yo también creo en los incentivos. Creo que, y Europa todavía lo tiene, Europa todavía vive en una inercia de gente que ha sido al menos criada en un cristianismo cultural. En el caso, no creo que suceda, pero en el caso de que esa influencia fuera erosionada a tal punto que desapareciera en un futuro, en algunas generaciones, digamos, creo que nos encontraríamos con una Europa mucho más bárbara. La influencia del cristianismo creo que ha sido extremadamente positiva para la historia de la humanidad, y creo que borrarla de un plumazo sería un problema muy, muy grande. No creo que vaya a pasar, pero la verdad que también hay que admitir que las tendencias actuales no son como para ser muy optimistas respecto al futuro. Para ir terminando, que se nos va el tiempo y hay muchos temas que son muy interesantes, para hacer un poco de autocrítica, que también está bien. Tú pues eres liberal o conservador, conservatario, no sé exactamente. No, yo soy, ojo, yo una cosa, a mí no para discutir palabras. Yo soy liberal, yo creo que yo soy liberal y creo que la gente tiene que tener, o sea, cada individuo tiene derecho a vivir la vida como más le plazca, siempre y cuando no viole derechos de terceros. Esto y yo estoy dispuesto a defender de todas las maneras posibles el plan de vida de cualquier persona que no afecte derechos de terceros. Siguiendo en esa línea que yo comparto, obviamente, o sea, uno puede tener la libertad de ser en su casa o en su mente comunista, conservador o lo que se le antoje, pero siempre que eso no incumplas o no vulneres los derechos de terceros. ¿Crees un poco, no sé, por ejemplo en Europa o en Latinoamérica? Sé que la pregunta es muy amplia, ¿no? ¿Cómo podemos dar la batalla cultural, ideológica, política, llámale como quieras, de una manera más efectiva? Porque sí que es verdad que uno ve las noticias o habla con los chicos que van a la universidad o estás en un bar y escuchas la conversación y parece que estas ideas de la responsabilidad individual, de la voluntariedad ante personas y de apoyar la libre empresa no están de moda. Entonces, a ver un poco en qué hemos fallado o un poco de esperanza, o qué es lo que podemos hacer que aún no se está haciendo. Mira, sí, bueno, esta es la pregunta. Mira, se me ocurren en principio dos cosas, voy a tratar de no extenderme demasiado. La primera es la siguiente. Los liberales, vos mencionabas, viste, sí, se puede ser comunista, ¿no? Entiendo lo que vos decías y a ver, yo lo comparto, pero los liberales hemos cometido, yo creo que un error muy, muy grave, que es pretender agradarle a la izquierda. Y eso no va a pasar nunca. Y nos comportamos muchas veces como perritos falderos, ¿viste? Y tenemos la esperanza esa de ser aceptados. Y eso no va a pasar nunca. Nos hace quedar como unos payasos, como unos miserables. Obviamente, cada vez que caemos en ese tipo de actitudes, nos respetan menos. La gente que está de acuerdo con nosotros nos ve como unos arrastrados. Y eso es un error gravísimo. Que yo no digo, tenemos que ir al choque todo el tiempo ni nada por el estilo, pero tenemos que tener claro que, primero y principal, hoy hay mucha gente que está absolutamente comprometida con un sistema de ideas y valores que es absolutamente antitético con el nuestro y que de hecho tiene como, yo diría que el único norte de lo que podemos llamar izquierda hoy es la destrucción de Occidente. Pero en serio, es la destrucción de las instituciones que han hecho lo que Occidente es hoy, propiedad privada, individuo. O sea, hoy fíjate que el progresismo, el llamado progresismo, ¿qué está? A favor de la burka, a favor de que no, vos te acordás la famosísima frase de Martin Luther King, que la gente sea juzgada por su carácter y no por el color de su piel. Hoy el progresismo, las ideas progresistas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa desde otro punto de vista, son exactamente la antítesis de eso. El progresismo te habla de grupos demográficos, no te habla de individuos, ¿entendés? Y vos, Ignacy, por ejemplo, no sé,
como sos europeo y blanco no podés hablar de ciertas cosas, lo que es una barbaridad. O sea, mi filósofo favorito es Karl Popper. Karl Popper, una de las cosas que hizo toda su vida es combatir lo que él llamaba tribalismo, porque él quería que, o sea, que él creía que lo que existe son los individuos. No podemos juzgar a la gente por el grupo sexual al que pertenece, o de género, o no sé, racial, por llamarlo de alguna manera. Eso es aberrante. Y eso es esa es la única agenda que tiene el progresismo hoy. Entonces, o sea, mientras nosotros querramos encontrar puntos de contacto, pensar que les vamos a caer simpáticos, creer que ellos van a valorar que en un orden liberal, digamos, van a poder seguir su proyecto de vida. Y no, eso no va a funcionar, porque ellos están a favor de la destrucción de todas las instituciones que nosotros valoramos y la imposición de sus ideas, y punto. Por eso ahora, de hecho, van directamente al choque respecto de la libertad de palabra. Hoy por hoy, la libre discusión está bajo amenaza, no por los conservadores, sino por la izquierda progresista, lo que es una cosa, la verdad yo creo que si me lo venían a decir hace 20 años hubiera dicho, no, esto es imposible. No, bueno, hemos llegado, hay cosas que pasan que parecen que ni en una comedia trágica uno las esperaría. O sea, ese creo que es algo de los liberales tenemos que tener claro. Pero por otro lado, yo creo, y estoy con ganas de escribir, estoy escribiendo algunas cosas al respecto, no con la, o sea, no las estoy pudiendo terminar, pero espero poder terminarlas pronto, pero te comento que algo también te lo he comentado. Creo que el liberalismo tiene una oportunidad maravillosa. La tecnología, esto que estamos haciendo nosotros ahora, es algo que no hace tanto, hoy lo damos por supuesto, lo mismo que los celulares, ¿viste? Yo hablo con vos por WhatsApp gratis, ¿entendés? Que de vez en cuando, eso es algo, yo tengo 38 años y yo me acuerdo cuando una llamada internacional, en Argentina partamos de la base, era casi imposible porque los teléfonos no funcionaban, y en el caso que lo lograras hacer, salía una pequeña fortuna. O sea, hoy hablamos gratis, ¿entendés? Gracias al capitalismo, no nos olvidemos de eso, el capitalismo nos hace hablar gratis. Pero al margen. Pero el punto clave es el siguiente. Vos decías, las ideas liberales no están de moda, uno va a una universidad y escucha exactamente todo lo contrario. Es cierto, pero las universidades son muertos vivientes. Las universidades tal como las conocemos no existen más, se están muriendo, nos han fallado. O sea, las universidades, ¿qué son? Lugares donde van los chicos, normalmente entras a los 18, salís a los 23, sabés menos de lo que sabías antes de entrar, no estás capacitado en muchas carreras no estás capacitado para trabajar de nada, al contrario, o sea, saliste más incapacitado aún que cuando terminaste la secundaria, que también es otro desastre. Son máquinas de bajar ideología que se sustentan, obviamente, se sostienen únicamente por subvenciones estatales, porque muy poca gente estaría de acuerdo si supiera exactamente cómo funciona la universidad, qué es lo que le enseñan a la gente, quiénes dan clases. Nadie voluntariamente, o muy poca gente voluntariamente estaría dispuesta a financiar semejantes cosas, pero eso, tener 5 años encerrada gente en un edificio no tiene sentido. La tecnología ya está mostrando, ya hay atisbos de hacia dónde va la educación y estamos a esto. Falta como ese punto, ¿viste? Cuando se hace ese clic, que yo creo que el clic está vinculado a que el mercado descubra formas bastante certeras de validar el conocimiento que vos adquirís online. Cuando eso pase, las universidades como las conocemos van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y no solo eso, lo más importante, el monopolio cultural de la izquierda también desaparece automáticamente. Y esa es la oportunidad más grande que nosotros tenemos. Y si tenemos que aprovecharla, esa es la clave, pero si la aprovechamos, cambiamos el mundo. Me gusta tu visión pesimista, optimista, realista, ha sido cambiando, pero está bien, ¿no? Porque al final la realidad probablemente sea estas 3 cosas. Pues Federico, te haría ya la última pregunta, que se nos ha ido el tiempo, pero ha sido muy interesante. Y es una pregunta pues, que poco a poco ha ido saliendo así, de manera espontánea, pero la verdad que creo que tiene sentido repetirla, que es, ¿qué dirías? O sea, has hablado de peronistas, has hablado de izquierda radical aquí, has hablado un poco como
digamos, los enemigos del progreso, los enemigos de los cartoneros en Rosario. ¿Qué le dirías a los detractores, más allá de a veces el ruido o estas críticas feroces que parece que hay, sino un poco el mensaje honesto de una persona de un perfil liberal? ¿Cómo podemos explicar o cómo lo explicarías en un minuto a alguien para intentar convencerlo que también que tienes bondad en tu corazón y que quieres un mundo mejor, aunque sea un poco cursi, pero al final es eso? No sé, algunos argumentos que a veces no se escuchan para dar voz a este tipo de ideologías, y de hecho por eso te entrevisto. Sí, mira, y yo lo que diría es que, a ver, creo que la libertad como un objetivo para la vida humana es de lo más loable que podemos perseguir. No puede haber una acción moral si no es libre. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, Ignasi, portate bien, probablemente vos te portes bien, supongamos, pero ¿qué podemos decir? O sea, es meritorio. Si yo te digo, mirá, doná la mitad de tus ingresos, donáselos a la beneficencia. Es meritorio si yo te estoy obligando, si secuestro, no sé, a tu novia, y te digo, o haces eso o la mato. La libertad es lo que nos permite comportarnos como seres morales. Nos permite además eh, que cada uno utilice su razón de la manera que mejor le parece, que normalmente aparte es la manera que mejor se puede hacer. La libertad nos permite que cada uno de nosotros desarrolle su plan de vida. Alberto Venegas Lynch, por quien yo me volví liberal gracias a un libro de él define el liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida de los otros. Y eso es lo que nosotros defendemos, que cada uno, cuando dicen los liberales quieren, no sé, una especie de anarquía en el mal sentido, ¿viste? Así como un descontrol absoluto, no. Lo que los liberales queremos no es que no haya planes en la sociedad, que no haya un planeamiento. Lo que queremos es que cada uno planee por sí mismo. El tema no es que no haya planes, el tema es quién planea. Un comité, un político, la mayoría, o para todos, o cada uno de nosotros libremente interactuando con los demás, tratando de satisfacer las necesidades de los demás, planeamos y hacemos lo que nos parece mejor. Porque otra cosa también es esa, que es muy importante. En una economía libre, al que mejor le va es a quien mejor satisface las necesidades de los demás. En una economía libre, vos tenés que ser un servidor de los demás, no tenés que servirte de los demás. En las economías planificadas, centralizadas, protegidas en el mal sentido de la palabra, ahí es cuando los empresarios, ahí es cuando los funcionarios públicos, por ejemplo, se vuelven gente que se sirve de los demás para sus propios intereses y sus propios fines. Pero en una economía libre, al que mejor le va es el que ayuda al otro, el que mejor ayuda al otro a llevar a cabo lo que quiere hacer. Y tenemos ejemplos, no vivimos en paraísos, pero por ejemplo, Apple es una de las empresas más grandes del mundo porque a la gente le gusta y le sirve usar sus productos. Podrían comprar una infinidad de productos distintos, pero utilizan los de Apple porque les gustan, funcionan bien, son lindos, lo que quieras, pero sirviendo a los demás. Y Aaron Brook, durante el Free Market Roadshow hace un par de años, ponía el ejemplo de la escritora de las novelas de Harry Potter. Él decía que él ha tenido uno de sus grandes placeres en la vida es leer y ver todas las películas de la saga Harry Potter junto a sus hijos. Y gracias a eso, la escritora, perdón, que ahora justo el nombre se me fue, J.K. Rowling, se ha vuelto pornográficamente millonaria, satisfaciendo a gente satisfaciendo a chicos que les gusta leer, a padres que quieren que sus hijos lean, o sea, ayudando a los demás. O sea, eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos es que cada vez que la gente pobre salga del estado de la pobreza, todos hemos sido pobres en algún momento, o sea, nuestros antepasados al menos, muchos han sido pobres. El estado de la humanidad es la pobreza, el estado natural de la humanidad es morirse a los 25 años sin dientes y sin abrigo, o sea, eso es lo que estamos saliendo. Las ideas de la libertad nos han ayudado no solo a poder ser morales, sino además moralmente salir de esas condiciones, o sea, son morales y eficaces. Eso es lo que nosotros tratamos de traer a la sociedad.
Bueno, Federico, muy claro este último mensaje y me gusta esta última cápsula de que has explicado qué es lo que significa ser liberal. Gracias por tu tiempo, esperamos que esta entrevista pues, haya podido resultar interesante para la audiencia, a mí me ha resultado interesante y bueno, pues me despido de ti, gracias por todo y nos vemos, espero ya en persona, no delante de una pantalla. Nos vamos a ver mucho este año, Ignacio, si Dios quiere. Ojalá. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí y recordad también de que si tenéis alguna propuesta de alguien que podamos entrevistar, pues nos lo dejáis en los comentarios. Hasta pronto.